Bueno, entonces vamos a comenzar con un instrumento que es de fácil aplicación porque medido desde siempre, ¿no? Entonces, desde la primaria. Y obviamente es el instrumento que más se tiene tipo de experiencias porque de aquí, y de anterior y de ahí en adelante, desde que van a seguir midiendo. Entonces, empezamos, ¿no? Entonces, para clarificar este asunto, el ejemplo anterior que yo les hice, ¿no? Digamos que en determinado lugar tenemos una gravedad de 9,78, ¿no es cierto? 9,78 y tenemos un delta X de 0,01. Entonces, la idea es que voy a tener este tipo de rango, ¿no? Un X menos delta X, que va a ser 9,78, menos el 0,01, pues me da 9,77. Y obviamente con el más 0,1 va a ser 9,79. Sí, así de fácil es la idea. Sí, pero obviamente tener en cuenta, eh, tener muy presente este tipo de simbología, ¿no? Este tipo de simbología que ya vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Y ese famoso, profe, ese famoso delta X, ¿sí? Es el error absoluto, ¿no? Que aquí clarito dice el error absoluto, lo representaremos en general por delta X. Correcto, delta X. Muy bien, y el valor medido va a ser igual a la magnitud de la medida X. Recuerde que X es la medida más menos es el error absoluto. Repito, el valor medido es igual a la medida que nosotros hacemos más menos delta X. El error aleatorio no es consecuencia de una medida equivocada, sino la incertidumbre de la cantidad en la magnitud medida introducida en el proceso de comparación. Para poder estimar el intervalo de incertidumbre, se hace necesario repetir la medida varias veces. Si las condiciones experimentales son tales que todos los valores obtenidos son iguales, o solo se hace necesario medir una vez, estimaremos el intervalo de incertidumbre como se indica a continuación. Supongamos que tenemos que medir el largo de una pieza con una regla. Muy bien, entonces mi instrumento va a ser la regla y sabemos, ¿no es cierto?, cuál es lo mínimo que permite leer una regla común y corriente, son los milímetros. ¿Sí? Son los milímetros. Es decir, técnicamente hablando, esa regla me permite apreciar, ¿sí?, milímetros. ¿Sí? Me permite apreciar milímetros. Es decir, en otras palabras normales y comunes, me permite medir hasta milímetros. Si tomamos la medida, coma, bien por exceso o bien por defecto en milímetros exactos. Como error absoluto de la medida, consideraremos la apreciación de la regla. Muy bien, esto es muy importante. Ojo, como error absoluto, es decir, nuestra delta X, vamos a poner acá, delta X, ¿sí? Es la apreciación de la regla. Entonces, la apreciación de la regla, si yo estoy utilizando, lo ponemos aquí bien en igual, delta X, si estoy utilizando, por ejemplo, el patrón de medida milímetros, va a ser un milímetro, ¿no? Es decir, es lo que hasta esa medida me permite leer la regla, que es en milímetros. Por lo tanto, mi error absoluto es un milímetro. Entonces, profe, toda la vida hemos estado midiendo con error absoluto. Sí, 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 siempre, siempre, siempre. Técnicamente, o no lo sabían, o sí lo saben mucho mejor, pero eso siempre ha ocurrido en todo el proceso educativo.
Si mi patrón de medida, ojo, si mi patrón de medida no son los milímetros, sino son los centímetros, entonces mi error absoluto, mi delta X, va a ser igual a 0,1 centímetros. 0,1 centímetros, ¿no? 0,1 centímetros. ¿Ya? Entonces yo puedo trabajar en milímetros o puedo trabajar en centímetros. ¿Y eso de qué depende? ¿Sí? Depende de lo que yo vaya a analizar. Tengo que utilizar el patrón de medida que me conlleve a tener un buen resultado. Repito, a veces es necesario trabajar en milímetros y otras veces es mejor trabajar en centímetros. Como les había dicho, el problema de logística de transporte, ¿no es cierto? En el promedio me conviene medir las rutas en kilómetros, o en su defecto puede que en kilómetros, ¿sí? Más que en milímetros. Milímetros no es una pérdida de tiempo, no me habla mucho, pero en esas situaciones uno sabe con qué tipo de trabaja, ¿no? Con qué medida trabaja. Por ejemplo, en cuestiones de medidas de insectos, más me va a convenir trabajar, por ejemplo, en milímetros, ¿cierto? O en centímetros, que trabajar en metros. Y ni se les ocurra trabajar en kilómetros, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de experiencias obviamente le va dando la práctica y sobre todo ya el contexto, la parte teórica para utilizar el patrón de medida correcto, ¿sí? Estará muy atento porque aquí se le puede enviar deberes de absolutamente todo, de que experiencias que ustedes tienen se les manda a medir algo y no irán a aprender medidas que no corresponden, sino que ya de experiencia uno sabe entre qué valores fluctúan. Ojo, que de valores fluctúan. ¿Sí? Ya, bueno, pilas. Muy bien, ahí tenemos, sí, voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver y vamos a leer, ¿no? ¿Sí? Dice que se va a, supongamos que tenemos que medir el largo de una pieza. Muy bien, vamos a medir esa piecita que está ahí. Vamos a agrandar un poquito, eso, lo que más podamos. Exacto, muy bien. Ahí está, ¿no es cierto? Y voy a medir, ¿no es cierto? En cero, ¿no es cierto? Hacemos el proceso de encerar, es decir, vamos a medir desde cero. Obviamente la regla, veamos que no está deteriorada, perfecto. Y leyendo, ¿no es cierto? Ahí tenemos 2,9, ¿no? Sí, 2,9. Vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver. 2,9, 2,9, 2,29, ¿no? Ya. Sí, muy bien, sí, 2,9. Ahora sabemos que esa es la medida, ¿no? Esta es la medida. Muy bien, primero vamos a trabajar en milímetros. Si yo utilizo el patrón de medida milímetro, yo voy a tener 29 milímetros. Esa es la medida que yo obtengo. Pero tengo que sumarle, ¿no es cierto? Eh, en el sentido estricto, ¿no? Eh, ese error absoluto. Y ese error absoluto en milímetros es 1. Por lo tanto, la lectura, profe, la lectura de esa medida es 29 más menos 1 milímetro. Repito, 29 más menos 1 milímetro. Es decir, que el rango va a estar comprendido entre 28 milímetros y 30 milímetros. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si les digo qué rango, comprendido entre 28 milímetros y 30 milímetros. Y la medida, ¿no? O el valor probable, sí, el valor que sea más cerca va a ser 29. ¿Sí? Entonces, esto tiene muchas concepciones, ¿no? Tener claro esto y tener presente que voy a tener un 28, pero un ratito, control Z. Voy a poner por acá, ya, entonces voy a poner por acá abajo. Voy a tener en milímetros, ¿no? 28 menor que 29 y esto obviamente menor que 30. ¿Sí? Si yo tomo como patrón de medida el milímetro.
¿sí? Pero por favor, yo lo que quiero es que cuando tengan lecturas no solamente son números, está mucha información, ¿no es cierto, profe? Ah, aquí tengo el error absoluto. Perfecto. Ah, el valor probable, ¿no es cierto? Es 29, está comprendido en el rango de 28 a 30, es decir, puede hacer todo ese tipo de interpretaciones. Muy bien, transformado a centímetros, ¿no es cierto? Transformado a centímetros, que diría yo, eso es lo que más se utiliza, ¿sí, verdad? Lo que más utilizamos es tener esta lectura, ¿no? 2.9 más menos 0,1 centímetros, que obviamente nos va a dar el 2.8, ¿no es cierto? 2.8 menor que 2.9 y eso menor que 3,0. Fíjense que también está con cifras significativas, ¿no? Correctas, y tengo que usar dos cifras significativas. ¿Sí? Y lo otro de arriba obviamente está redondeado al entero, ¿no? Al entero, fíjese, vaya tomando todo eso en consideración para que pueda luego emplear todos los conceptos, ¿no? Ya vamos a hacer los cálculos, no se preocupe. Ya, perfecto, es la idea. Muy bien. Listo. Muy bien. Estimado señor, para que participe, por favor, vamos con el señor Cisalema Alexis. Proceda con la lectura desde si al medir la pieza. Ya listo. Si al medir la pieza con la regla nos sentimos con la capacidad de estimar en forma aproximada la medida entre milímetros, tomaremos como valor absoluto la mitad de la apreciación de la regla. En general, tanto el caso anterior como este se pueden aplicar a cualquier instrumento o sistema de medida parecido al de la regla. Por ejemplo, amperímetros y voltímetros analógicos, transportadores de ángulos, etc. Ah, perfecto. Vean, es muy importante y es válido. Dice que cuando alguien se dice, no, si yo tengo buena vista y no, está entre milímetro y milímetro, está justo el medio milímetro. Perfecto, también es aceptable, ¿sí? No hay ningún problema. Y tenían, vean la siguiente lectura, ¿no? 31, por ejemplo, de esa medida que está abajo, ¿no? Que es otra. 31.3 milímetros más menos 0,5 milímetros. Y que en centímetros es 3,13 más menos 0,05 centímetros. ¿Muy bien? ¿Se puede hacer, profe? Sí. Y eso es lo que dice que eso pasa en instrumentos como los amperímetros, como los voltímetros y todo lo demás. Es muy, o sea, ahí viene la apreciación que debe tener el observador y eso también me permite en una práctica de laboratorio llegar al valor que yo quiero. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿Y por qué se puede hacer? Por esta situación, ¿no? Vamos ahí a agrandarle, 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 un poquito, ya perfecto. Entonces, vamos viendo, ¿no? Se va, ¿no? Exacto, bajémosle y podemos observar lo siguiente, ¿no? Ya, muy bien. Fíjese que está justo en entre 3.1 y 3.2, ¿no? Entre 3.1 y 3.2. Como está entre 3.1 y 3.2, yo tranquilamente puedo poner 3.13. Si alguien dirá, profe, no es 3.13, para mí es 3.14 o 3.12, no hay ningún problema, porque recuerde que el último dígito es el dígito 2, pero todos estamos de acuerdo que es 3.1. Eso sí, todos. Nadie nos olvida, profe, vea, aquí está 3.2. No, no. Justo aquí, si vamos a ganar un poquito más, tengo el 3.1. Eso va a ser. Exacto, entonces aquí nadie, todos dirán 3.1. Ese es, ese es el valor correcto, ¿no? Sí, entonces acá 3.1. Ya, el de acá sí puede ir variando. Profe, para mí es un 3.12, otro dirá 3.14. Tampoco es 3.15, ¿no? Porque no está en la mitad. Pero ahí ustedes tienen que obviamente ir jugando. El asunto es que tengo esta lectura, ¿no es cierto? Alguien dijo, profe, ahí es 3.13, no hay ningún problema.
y más o menos 0,05 centímetros. Que eso sí se puede hacer en los instrumentos de medida. Más entendible está acá 31,3 y aquí está el famoso medio milímetro, porque entre milímetro y milímetro aquí hay un medio milímetro. Yo puedo hacer ese tipo de interpretación, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, absolutamente, ¿sí? Tener ese criterio. Como dicen, no, no me voy a complicar la vida, voy a hacer con el clásico 1 milímetro, porque estoy eso sí seguro que 1 milímetro no hay ningún problema. La práctica va a ser más exitosa con 0,5 que con 1, pero no descarta que con 1 lo puedan realizar, ¿sí? Pero eso se puede hacer, sí. Parte de la teoría, sí, perfecto, ¿sí? Y eso es lo que recomienda, vean, por ejemplo, en transportadores de ángulos, es decir, en el graduador. Sí, yo puedo decir, este ángulo está entre 25,5 y 25,6 grados. Sí, por ejemplo, en vectores, cuando uno hace el método de polígono, método del paralelogramo, que luego lo vamos a hacer, y dice si está entre 25,5 y 25,6, estoy seguro. Sería hacer el cálculo, recuerde que la parte del cálculo es más exacta, y sí, efectivamente, y el cálculo me dice, yo dije un 25,5 y el cálculo me dice 25,56, es decir, hasta centésimas o hasta milésimas, ¿no? ¿Sí ve? Esa es la idea, esa es la idea de que se debe tener. Perfecto. Sí, y digo, repito, son lecturas fáciles de comprender porque tienen la experiencia, ¿no? Ahora, de lo que no van a tener experiencia, ya luego lo vamos a realizar. Y por lo menos, debe conocer dos instrumentos clásicos de laboratorio que son el calibrador, ¿sí? O pie de rey, que ya luego les voy a presentar, y el tornillo micrométrico, también llamado PAL. Esos dos, de ley, usted va a tener la experiencia el otro año en laboratorio. Pero igual yo le voy a enviar dos documentos excelentes para que usted los analice. No son de 1 a 2 páginas, por ejemplo, calibrador, son más de 40, ya vamos a ver, en donde está absolutamente todo cómo se mide, ¿no? Cómo se debe medir. Al menos la parte teórica, como le digo, usted va a tener, porque obviamente el laboratorio de ley necesitamos estar en el laboratorio, pero para que tenga usted un buen documento de respaldo. Pero, ¿qué es lo que quiero en este curso, no? Saber que, a ver, profe, vamos recapitulando todo. 31,3. Y trabajemos con cifras significativas. 31 significan las cifras correctas, el 3 significa la parte dudosa. Muy bien, entonces una lectura de 31,3 más o menos 0,5 milímetros. ¿Qué es el 0,5 milímetros? Es el error absoluto, representado técnicamente por ese delta X. Una lectura va a ser igual a la medida, es X, más menos ese error absoluto, es decir, X más menos delta X. Muy bien, entonces usted ya va jugando con toda esta información. Entonces, repito, en la lectura tengo mi medida, tengo mi error absoluto, tengo mi número de cifras significativas, cuáles son correctas, cuál es dudosa. Si utilizamos como instrumento de medida un polímetro digital, utilizaremos como error absoluto su precisión. Para ello se considera que la precisión es igual a más menos el porcentaje de la lectura más menos ese UR, donde UR es la unidad de resolución del display, es decir, ya en aparatos en donde me dice en la pantallita, me dicen cuál es la resolución de ese tipo de material, ¿no? Sí, y eso más bien eh, compactado, por ejemplo, con la interfaz que yo voy a utilizar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay cierto tipo de materiales, por ejemplo, termómetros que tienen esta formita. Entonces yo simplemente le conecto, sea analógicamente, a o tipo CD, a mi interfaz. Y ya en la interfaz, es decir, en la pantalla, por ejemplo, un LabQuest, eso es lo que es un LabQuest. Y entonces ya me dice cuánto me permite la resolución, qué sé yo, de ese termómetro. Por ejemplo, permite medir hasta 0,01 grados centígrados. Y yo utilizaré ese, mi delta, con esa apreciación que me da el instrumento. Es lo que me quiere decir.
¿sí? Profe, en el caso de la regla, facilito 1 milímetro o 0,1 centímetros. O también puedo utilizar el medio milímetro, perfecto. Pero en otros instrumentos, sí, se puede ver directamente en la pantallita en el display cuánto tiene de apreciación. Es lo que dice, ¿no? El número de unidades de resolución de display, así como el 1% de la lectura realizada, depende, así como el tanto por ciento de la lectura realizada, depende de la escala utilizada y viene indicado por el fabricante. Y eso es lo bueno. Por ejemplo, en cuestiones de sensores, que ya se trabaja en la actualidad, full sensores, ya viene especificado en el manual, ¿sí? En el manual. Yo les había contado la experiencia de bachillerato internacional, donde se hizo una inversión súper fuerte y, señor Bonilla viene recién. Bueno, invitamos a la señora Bonilla, por favor, entrará más antes. Y entonces viene especificado la apreciación del instrumento. ¿Para qué me sirve? Para que yo no cometa y le sobrecargue un instrumento y termine dañándolo, ¿no? Por eso es importante saber qué voy a medir y de acuerdo a la parte teórica, qué apreciación, o mejor dicho, en qué rango se encuentra la medida para yo calibrar ese instrumento, ya sea que puede hacer varias escalas y lecturas, para yo poder utilizar el tomo. Sí, no utilizarlo por utilizarlo, a ver qué sale, porque si han de haber visto, ¿no? Cuando se va al laboratorio, ingresa mucho, la aguja se lee todo y me faltó, no, pues medí mal, ya se me pegó. Y luego se dañó la aparato. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Sí, saber qué debo utilizar y cómo lo voy a utilizar. Perfecto. Entonces está clarito el ejemplo de las reglas. Muy bien. Aquí tenemos un, un ejemplo, ¿sí? Con un polímetro digital, ¿sí? Se ha comprobado que la intensidad de corriente en un circuito es de 2,38 amperios, ¿no? 2,38 amperios. Muy bien, perfecto. Vamos a subir un poquito, 2,38 amperios. Dice, si la precisión viene dada por más o menos el 2% de la lectura, más 2% de la lectura, si vamos a hacer la respectiva lectura. Muy bien, 2% de la lectura, más, perfecto, más 3 de la parte digital. La medida se puede presentar como 2,38 más menos 0,08. Muy bien, perfecto. A ver, muy bien, aquí van a actuar ustedes. Vamos a recorrer la parte de acá. Un ratito, vamos con la parte de acá. Ya, muy bien. Nuevamente. Dice, si utilizamos como instrumento de medida un polímetro digital, utilizaremos como error absoluto su precisión. Para ello se considera que la precisión es igual a más menos, ahí hay un espacio que corresponde al porcentaje o al tanto por ciento de la lectura, más hay un espacio y dice UR, donde UR es la unidad de resolución del display, es decir, una unidad decimal del orden de la última cifra que se presenta. Ojo, del orden del último, una unidad decimal del orden de la última cifra que se presenta. También viene indicado como, ¿no? Para poner el tanto por ciento de la lectura más espacio, ¿sí? Aquí viene, aquí más o menos el dígito, ¿no? ¿Sí? Dígito, eso significa dígito, ¿sí? El número de unidades de resolución o dígitos, así como el tanto por ciento de la lectura realizada, depende de la escala utilizada y viene indicado por el fabricante. Y viene indicado por el fabricante. Muy bien. Listo.
Muy bien, ahora viene la actuación de ustedes. Ahí está, por favor, la lectura 2,38, 2, sí, 2,38 amperios. Y quiero que calculen y quién me dice cómo sale el valor de 0,08, por favor. De 0,08. ¿Listo? Muy bien. Ya, perfecto. El cálculo, por favor. Muy bien, para todo el curso. Para todo el curso. ¿Sí? Obviamente que la lectura viene, la medida, ¿no? La medida es 2,38. 2,38. Muy bien, acá la medida, revisando, vamos otra vez. La medida es 2,38, ¿no? Correcto. Muy bien, señor Chuguli. ¿A qué hora la hora que entra, señor Chuguli Brian? Ya, perfecto. Muy bien. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién fue? Mis estimados, nadie. Si están en clases, no. Profe, yo le saqué 0,08 sacándole el 2% al 2,38 y luego sumando el 3. Sí, pero algo más tiene que hacer. Está bien, muy bien. A ver, dígame por favor. A ver, usted hizo lo siguiente. Me dice sacó el 2% de la lectura. Sí, Ya, perfecto. Entonces, yo le entiendo esto y está hablando muy correctamente. Entonces, en términos aritméticos, por favor, copien acá los que no sacaron. Sería 0,2 de la lectura. Entonces, es una multiplicación, ¿no? De 2,38. Muy bien, le felicito, señor Lora. Luego, ¿qué hizo? Más, ¿no? Muy bien, luego. más 3. Ya, hasta ahí está bien, pero ¿por qué hay que multiplicar? ¿Quién me dice? Ya, leamos otra vez. Verán, el problema, bueno, sí, hasta ahí estamos bien, mi estimado señor Lord. 0,02 de la lectura es lo que dice el 2% de la lectura, profe. Es 0,02, caramba, la lectura. Profe, el 3%, 0,03 por la lectura. Perfecto, yo creo que en esa parte no haya ningún problema. Profe, el 4%, 0,04 por la lectura, cualquiera que esté. Hasta ahí no hay ningún problema. A ver, vamos acá, veamos acá. Por eso yo les hice leer otra vez. Mejor dicho, yo leí y vamos acá nuevamente. Les voy a subrayar dónde está, ¿no? Ya, aquí, justo diciendo. Donde UR, que es UR, es la unidad de resolución del display, es decir, una unidad decimal del orden, aquí viene lo importante, del orden, aquí, orden de la última cifra. Aquí creo que está más claro. El orden de la última cifra. Entonces, les pregunto, mis estimados estudiantes, bajemos acá. Y esta medida, 2,38, ¿cuál es el orden de la última cifra? El orden. En otras palabras, para hablar más, ¿cuántos decimales me permite medir esto? Esta vaina, mejor dicho. ¿Cuánto? ¿Ah? Centésimas. Exacto, bueno, si Chuguli, vean, si Chuguli llega después y contesta más rápido. Bueno, 0,01. Perfecto. Muy bien, ahora sí ingresen todo esto en la calculadora. Claro, aquí está en la medida, ¿no? Por favor, eso sí tienen que interpretar. A ver, caramba, vamos. 2,38. En otras palabras, es
es la apreciación del instrumento. En otras palabras, profe, es el error absoluto, correcto, es más o menos, aquí está, 0,01. Ya. Entonces, multiplicando esto, ¿no es cierto? Me sale aquí, ¿no? 0,0776. Observará todo esto, ¿verdad? Eso, ¿qué hay? ¿Quién me dice por qué utilizo 0,08? Hasta ahí nomás. Las lecturas, vean, está acá. Aquí tengo dos decimales y aquí tengo que tener el mismo número de decimales. Por eso es que no dejo 0,078, por ejemplo, sino debo de utilizar el mismo número de decimales. Ojo, en una tabla que ya veamos la parte estadística, van a tener que utilizar el mismo número de decimales, no en unos más, en otros menos. Sí, 2,38 más menos 0,08. Hice una lectura. La otra me resultó 2,37 más menos, obviamente aquí va a ser todo 0,08, 2,36 más menos 0,08. Es decir, van a estar súper, súper, súper bien y no con menos ni más ni nada por el estilo. Es decir, todo perfecto, ¿sí? Ya. Muy bien, por favor, pilas, ¿no? Con toda esa cuestión para que puedan sacar este coso que pide, ¿no? La medida se puede representar cómo y por qué, ¿sí? Estar atento a esto, por favor, ¿sí? A esta partecita, por favor, ¿sí? Listo, porque aquí pueden estar los problemas y ahí está cómo se obtiene. Muy bien. Listo. Vamos con esta parte. ¿Cuál es la apreciación de los siguientes instrumentos de medida? ¿No? Bueno, ahí tienen un Erlenmeyer, ¿sí? Tienen un Erlenmeyer, en donde también es necesario esta parte que es muy importante en cualquier asignatura, es deducir. Profe, ¿qué significa eso? Deducir significa a veces no va a estar presente cuánto es la apreciación del instrumento de medida, pero yo a través de lo que está graduado, es decir, de lo que está impreso en otras palabras, de la escala del instrumento, yo puedo obtener la apreciación. Por ejemplo, es el Meyer. Vean, están en dividido. Aquí viene lo interesante, está 50, está 100, 150, 200, 250, pero existen subdivisiones, ¿sí? Existen subdivisiones, ¿no? Entre 50 y 100 está en la mitad. Claro, entonces avanza, profe, a partir de 50 de 25 en 25. Fíjense que no tiene una escala de cero, no empiezo desde cero. Es decir, que yo tendré que llenar, ¿no es cierto? En este caso, capacidades que sean mayores de 50. No tiene objeto utilizar este instrumento en medidas menores que 50 mililitros, ¿sí ve? ¿Sí? Porque a veces también cometen el error de decir, no, otro tipo, caramba, de instrumento. Todo eso tienen que ustedes ya para el otro, porque ya eso pasa, el pasa rápido, ya están ya recibiendo física, le llevan al laboratorio y por favor pilas en función de las cantidades, utilizar el instrumento adecuado. Sí, por favor, eso es básico, fundamental. Muy bien, entonces la apreciación es 25 milímetros, ¿sí? ¿Sí ven? Porque existen subdivisiones acá, entre 0 y 100, aquí un vistito chiquito, está el 75. Por lo tanto, mi apreciación son de 25 mililitros. Muy bien, aquí vean, tengo un vaso de precipitación en donde avanza de 100 en 100, ¿no? Está clarito, 100, 200, 300, 400, 500, ¿sí? Entonces, la apreciación van a ser 100 mililitros. Igual, no me va a servir que yo en este instrumento, ojo, no empieza desde cero. Yo vaya a utilizar medidas, a medirme cantidades, por ejemplo, un 90 mililitros. No me interesa, tendré que utilizar al lado este Meyer o utilizar otro vaso de precipitación. Pero de 150, 200, 300 se me va a permitir o 450 tener una buena apreciación.
Vamos con la probeta graduada. La probeta graduada dice que mide de 2 mililitros en 2 mililitros. Excelente, ¿no? 2 mililitros, 2 mililitros, es decir, entre todos estos instrumentos, el que es más preciso, ¿vean? Que bien se terminó, o que tiene mejor apreciación, obviamente es la probeta graduada de 2 mililitros, ¿no? Pero en cambio me sirve solo hasta cantidades, hasta 100. Ya no podré medir 150, no podré medir 200. Por lo tanto, yo tendré que emplear o un L-Meyer, un vaso de precipitación. Si no, caso contrario, o sea, esa es la idea, ¿no? Que usted ya tenga la noción de saber qué emplea, ¿no? Perfecto, muy bien. En función de eso viene un concepto, ¿no es cierto? Y con el que estamos terminando, con el que vamos a terminar, ¿sí? Que es el error relativo, ¿sí? El error relativo. Permítame hacer eso un segundito, sacar la evidencia de la... Todos, por favor, presentes en la sala. Listo, voy a sacar una evidencia de la lista que arroja, ¿no? A pesar de que el mismo sistema permite. Listo, tenemos desde el anfitrión, que es mi persona, hasta la lista que esté incluido el señor Massa. No, no se preocupen por la lista, aquí ya con las capturas ya estoy sacando las evidencias respectivas. Muy bien, vamos por acá. Muy bien, perfecto. Siguiente captura. Muy bien, y vamos con la última. Exacto, para no tomar el lista del día de hoy. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con el último concepto. Nos queda 2 minutos, que es el Profe, error aquí. Dígame. después de la clase puedo hablar con usted. Es que antes no entré las anteriores clases, recién desde ayer entré. Es que nunca me llegó el correo de usted que, A ver, esas cosas, ¿cómo es que nunca me llegó el correo? ¿Qué es es que no eso? me llegó, revisé el correo de la universidad y mi correo personal, pero no me llegó su mensaje A de ver, la verá, clase. en estas cuestiones hay que tener mucho cuidado, porque vamos a revisar si el correo estuvo bien enviado y ahí sabremos cuál es el error. Yo envío los estudiantes que a mí me envían y obviamente sí rebotaron algunos correos, pero eso no es error mío. Entonces siempre hay que hablar con propiedad, con propiedad. Entonces, saber en dónde estuvo el problema. Entonces, exacto, esperen un ratito y luego estamos. Pero de mi parte no hubo ningún error por si acaso. Sí, las cosas hay que hablarlas con derecho, ¿no? Sí, porque a veces damos términos y dicen, no, vean el profe qué mala nota, no. Entonces, analizamos su caso al final, quédese luego y vemos dónde estuvo el error. Ya, muy bien, vamos con error relativo. El error absoluto no resulta suficiente para evaluar la precisión de una medida. Por ejemplo, un error absoluto de 1 milímetro en la medida de una longitud de 15 milímetros indica poca precisión. Sin embargo, ese mismo error de 1 milímetro en cantidades grandes, por ejemplo, patrones de kilómetros, implica una gran precisión. Por esta razón, introduciremos un nuevo concepto llamado error relativo, el cual se expresa como el cociente entre el error absoluto y el valor medido. Error absoluto es igual, en otras palabras, al error absoluto, ¿sí? Sobre la medición que nosotros hicimos. No se preocupen, ya hemos de ahondar en esta situación. Perfecto. Pueden salir de la sala, por favor, y me quedo con el señor Silva para tratar su caso. Les agradezco mucho. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que vaya muy bien. Una buena Hasta tarde, luego, profe. profe. Buena Tal tarde vez, con todos. Ya, muy bien, vayan saliendo, por favor. Y señor Simba, si se